Hola, Laurita. Pasé para dejar un guiso de frijoles. A Pablito le gusta mucho, dijo doña Asunción con una sonrisa en los labios, tendiéndole un tarro de los desagradables y tan odiados frijoles guisados. Laura había comido demasiados frijoles en su infancia, así que ahora no podía ni mirarlas. Recordaba con horror los tiempos en que su madre servía este producto repugnante para desayunar, comer y cenar. Arroz con frijoles, sopa de frijoles, frijoles con papa frita, hasta frijoles con frijoles. Prepara el arroz y sírvelo con los frijoles. Quedará delicioso. A Pablo le gusta mucho cuando se lo sirvo así. Cuando se dio cuenta de que Laura no iba a coger el regalo, como si temiera mancharse las manos, doña Asunción fue a la cocina y puso el tarro sobre la mesa. Arrugó los labios porque en el lavaplatos había una pila de platos sin lavar. Le encantaba el orden y se sentía muy incómoda cuando no lo había. ¿Cree usted que no tengo nada mejor que hacer que cocinar arroz y servirlo con frijoles?, preguntó Laura, sin siquiera disimular la irritación en su voz. La joven mujer se había mostrado fría con su suegra desde el principio, a pesar de que doña Asunción había intentado ser amistosa con ella. Al fin y al cabo, por primera vez en años, su hijo había podido superar el trauma de una mala relación pasada y se había convertido en un hombre feliz. Laura y Pablo iban a casarse el verano siguiente, y doña Asunción estaba muy feliz por ellos. Procuraba no meterse en su familia, pero de vez en cuando quería mimar a su hijo con algo delicioso y, en general, ver cómo vivía. La mujer no le reclamó a Laura ni una sola vez de que la casa no estuviera limpia o de las telarañas que colgaban en los rincones. Intentaba no molestar a la chica para no ofenderla o parecer entrometida, pero esta vez era muy difícil contenerse. La chica solo llevaba un mes viviendo en el apartamento de su hijo, pero daba la impresión de que no había movido un dedo para que el lugar fuera acogedor. Laurita, todos los días estás en casa. ¿Qué otra cosa vas a hacer? ¿Qué va a comer Pablito cuando llegue del trabajo? No sé, que pida una salchipapa. Está acostumbrado, dijo Laura. Pero no es sano comer salchipapa todo el tiempo. Doña Asunción se mordió la lengua. Se había prometido a sí misma no interferir en la familia de su hijo y tenía que marcharse tranquilamente para no montar un escándalo. Pero de nuevo no pudo contenerse. Laura, deberías lavar los platos y fregar el piso. Pablito se cansa mucho en el trabajo. Está trabajando por dos y gana buen dinero. Se merece un descanso después del trabajo. La mujer intentó hablar lo más bajo posible. Estaba firmemente convencida de que lo hacía por el bien de su hijo, salvo que Laura tomó de inmediato las palabras de la mujer con hostilidad. Escuche, si tanto le importa, puede limpiar y cocinar. Estoy harta de oír que Pablito se cansa. No se va a morir de cansado, que no es un viejo. Doña Asunción se preguntaba si Laura quería de verdad a su hijo, pero su relación parecía ir bien, porque Pablito se alegraba cuando hablaba de la chica tan lista que había conseguido como novia. Decía que Laura aún no había podido recuperarse del todo tras su traslado a la ciudad, pero qué limpia estaba en el pueblo y qué deliciosa era su comida. La mujer recordó la expresión apagada de su hijo de hacía solo 6 meses y suspiró pesadamente. Pablo había cambiado, lo que significaba que se lo estaba pasando bien con Laura. ¿Y por qué se queda ahí parada? ¿Le dio pereza ponerse a limpiar? No me diga entonces qué es lo que tengo que hacer. Doña Asunción miró de soslayo el lavaplatos lleno y suspiró pesadamente. Cogió la esponja y el jabón para lavar platos y miró expresivamente a Laura, esperando que la nuera le diera algo de vergüenza. Pero Laura solo sonrió sarcásticamente y se retiró a su habitación. La mujer limpió, cocinó el arroz para la cena y Laura se pasó todo el tiempo en su habitación, viendo telenovelas y riéndose de algo con sus amigas por teléfono.
No preguntó si necesitaba ayuda y no dio las gracias a doña Asunción. En cualquier caso, la mujer no necesitaba agradecimientos. Quería irse a casa cuanto antes, como si la hubieran escupido en el alma. ¿Sabe? Estaba pensando, Pablo está feliz conmigo. Se ha dado cuenta, ¿verdad? De alguna manera estoy segura de que no quiere que su hijo vuelva a deprimirse. Al captar la sorpresa en la mirada de doña Asunción, Laura se rió. Me contó lo mal que se sintió cuando lo dejó su novia. No querrá usted que le vuelva a pasar lo mismo, ¿verdad? Imagínese lo que le pasaría a su delicado corazón si le dejara. Yo estaré con Pablo y usted vendrá cada 2 días, limpiará la casa y preparará la cena, excepto los fines de semana. Por supuesto, Paula no debe saber nada de esto. Piénselo, porque la felicidad de su hijo depende directa y completamente solo de usted. Doña Asunción se quedó boquiabierta al oír decir esto a su nuera. Ahora estaba convencida de que Laura no quería a Pablito, que solo vivía con su hijo por dinero. Pero, ¿cómo comportarse? ¿Cómo decirle la verdad? Pablo no puede sobrevivir a otro golpe así. Antes de graduarse de la universidad, su novia le había dejado y Pablo llevaba mucho tiempo deprimido. Doña Asunción ya temía que su hijo nunca se casara, que nunca sentara cabeza. Se obsesionó con el trabajo, siempre estaba malhumorado y distante, y ahora tenía un rubor sano en las mejillas y una sonrisa en los labios. Su madre no podía privarle de esa felicidad, aunque le pareciera mal. La mujer se marchó sin pedir nada a Laura. Tuvo que pensárselo, y cuando Pablo llamó a su madre por la noche, alabando a su querida Laurita por el delicioso arroz que había cocinado y por limpiar la casa para que todo estuviera reluciente, doña Asunción sollozó suavemente. Al día siguiente, Laura llamó a su futura suegra y le preguntó qué decisión había tomado. La mujer quiso mandarle al carajo, pero la mirada de dolor de su hijo reapareció ante sus ojos. Amaba a su primera novia tanto como a Laura. Y si ella le dejaba, su corazón no podría soportar semejante golpe. Por supuesto, Laura podía estar haciendo un farol, pero quién sabe si era sincera en sus amenazas. ¿Qué pasaría si cumplía? Dejaré a Pablito y él se quedará como un eterno solterón, declaró Laura sin rodeos. Créame, encontraré rápidamente un sustituto, pero ¿encontrará calmante para su alma adolorida? Pablo era un hombre apuesto, inteligente, pero no se podía hacer nada por su personalidad. Era tímido, retraído, le costaba relacionarse con las chicas. Además, era hombre de una sola mujer. Una vez que se enamoraba, probablemente nunca sería capaz de mirar a otra mujer. Laura no parecía tan mala. Doña Asunción se lo pensó y decidió aceptar. Contaba con la conciencia de la muchacha de que no quería decir lo que decía y exigía, salvo que Laura, como resultó, no tenía nada de conciencia. Durante 3 meses y medio, doña Asunción estuvo trabajando en lugar de su nuera, mientras la chica se divertía. Ella no movió un dedo para ayudar. Puede que Asunción no fuera vieja, pero su salud era un poco frágil. Su presión sanguínea se disparaba debido a toda la situación. Su corazón empezaba a acelerarse de vez en cuando, y Laura no se sentía culpable. Le gustaba que su suegra fuera ahora su recadera, y lo cariñoso y atento que se había vuelto Pablito no podía menos que complacerla. Por tanta limpieza y cenas deliciosas, el hombre colmaba a su mujer de regalos, y no cualquier regalo, sino solo los más caros. Laura se acostumbró rápidamente a que todo el mundo girara a su alrededor, y no quería cambiar nada. Disfrutaba de su nueva vida. Las suegras persiguen y humillan a todo el mundo, y yo me aprovecho de la mía. Es idiota y ni siquiera dice nada en contra. Se jactaba Laura ante sus amigas, que envidiosas
quedaban boquiabiertas y deseaban tener la misma suerte. Laura perdió todo el miedo y la vergüenza e incluso podía gritarle a doña Asunción si llegaba tarde o no hacía su trabajo como ella quería. Un día, Paulo volvió al trabajo unas horas antes, decidido a sorprender a su amada, pero se sorprendió a él mismo al encontrar a su madre en la mesa de la cocina, pálida y cansada. La mujer bebía agua tranquilamente y no reparó de inmediato en su hijo. «Mamá, ¿qué te pasa? Pareces enferma. ¿Te ha pasado algo?», preguntó Pablo. «Oh, Pablito, qué temprano llegas. No, no ha pasado nada. Solo me he mareado». «¡Pablo!». Laura salió corriendo de la habitación y se colgó del cuello de su futuro marido. «¿Y esto es para mí?». Miró el ramo que Pablo sostenía en sus manos. «Sí, para ti. Si hubiera sabido que mamá nos visitaba, habría comprado uno más. ¿Qué ha pasado?». «Nada, Pablo, nada. Tu mamá estaba por el barrio, se sintió mal, llamó y yo la recogí. La traje para que se sintiera mejor, pero ya se va». «Llevaré a mamá a casa», frunció el ceño Pablo. «No hace falta, hijo», dijo doña Asunción, captando la mirada poco amable de Laura. «Yo cogeré el autobús. Solo llámame cuando llegues a casa. Me preocupas». Doña Asunción prometió a su hijo que llamaría sin falta y salió. Estaba ya tan cansada de ser la sirvienta de su propia nuera que empezó a pensar en hablar con su hijo. Pero recordó su sufrimiento tras la ruptura con su primera novia y el deseo se desvaneció por completo. Cuando llegó a casa, llamó a su hijo y le aseguró que estaba bien de verdad y que se encontraba bien, aunque era muy difícil mentirle. Pablo no dejó de preocuparse e hizo prometer a Laura que, ya que no trabajaba y se quedaba en casa todo el día, visitaría a su madre el resto de la semana y la ayudaría en casa. «Por supuesto, mi amor, lo haré por ti», prometió Laura, aunque no tenía intención de hacer nada de eso. Era su suegra la que debía acudir a ella y seguir trabajando. Estaba sana y solo pretendía estar enferma, de eso estaba convencida Laura. Y ella misma ahora no podía perder la cara ante su futuro marido, que tan buenos regalos le había hecho y también la había mantenido. Una buena cena y la limpieza debían esperar siempre en la casa ahora, y la propia Laura no estropearía su manicura por hacer las tareas domésticas. ¿Para qué lo haría si tenía una suegra tan obediente? Al día siguiente, tras reunirse con su buena amiga, doña Asunción le confió lo que ocurría. «Eres tan estúpida, simplemente estúpida», dijo la amiga indignada. «¿Quién haría algo así? Te estás matando a ti misma. ¿Quién se sentiría mejor entonces? ¿Has pensado en tu hijo? ¿En lo que le espera con semejante culebra? ¿De verdad crees que estará mejor con semejante mujer que sin ella? También lo va a matar. Tienes que decirle la verdad a Pablo». «Pues no puedo, Josefa. Acuérdate de la primera vez. Apenas lo salvaron en el hospital. Tengo miedo de que vuelva a pasar. Me tomaré unos sedantes y me las arreglaré de alguna manera. Tal vez Laura se calme». «Si no le dices la verdad a Pablo, se la diré yo misma. Estás convirtiéndote voluntariamente en una víctima y dejando que un buen chico quede engañado. Probablemente le está poniendo cachos y no se avergüenza de ello». Doña Asunción no hizo caso a su amiga. Claro que no lo haría. No le diría nada a Pablo. Y la propia mujer seguiría haciendo su trabajo, solo para que su hijito fuera feliz. Laura no le ponía cachos. Era perezosa hasta para eso, y estaba constantemente a la vista de su suegra, pasando todo el tiempo en su portátil. Incluso se le pasó por la cabeza la idea de si Laura estaba embarazada y por eso se comportaba así. Pero la nuera nunca empezó a avergonzarse. Se volvió aún más insolente y ya regañaba a su suegra cuando se le olvidaba hacer algo. Pasaron otras 2 semanas.
Pablo consiguió un ascenso en el trabajo que le habían prometido hacía mucho tiempo y volvió a casa temprano. Quería darle la feliz noticia a Laura lo antes posible, luego comprar una tarta e ir a ver a su madre para presumir de haber conseguido el nuevo cargo. Ya debería haber ido a ver cómo estaba, porque últimamente la voz de la mujer era demasiado cansada y enfermiza. Abriendo lentamente la puerta del apartamento, Pablo oyó gritar a su prometida. «Hoy te crees mucho, ¿no? ¿Por qué estás tan lenta hoy? Todavía no has limpiado la cocina, y eso que fuiste tú misma la que la has ensuciado. Y tenías que haber planchado las camisas de Pablo. ¿Tengo que hacerlo yo o qué?» El hombre se puso tenso. Comprendió que Laura no lo hacía todo ella, sino que contrataba a una criada, y luego se quejaba ante él de lo cansada que estaba, y le pedía que le diera un masaje por la noche o le comprara un anillo con una piedra más grande que la última vez. Y para conseguir esos anillos, Pablo tenía que hacer horas extras encargándose de más proyectos. Suspiró pesadamente y trató de calmarse. Al fin y al cabo, Laura no había hecho nada ilegal. Bueno, sí, le había mentido cuando dijo que lo hacía todo ella misma, pero debía de haber alguna justificación para ello. Sin embargo, al entrar en la cocina, el hombre se quedó boquiabierto, pues no era una criada la que trabajaba bajo las estrictas instrucciones de su novia, sino su propia madre, que parecía estar a punto de desmayarse. El corazón se le encogió y las sienes comenzaron a palpitarle con pensamientos que empezaron a pulular en su cabeza como hormigas hambrientas. «¿Qué demonios está pasando aquí, madre?», preguntó asombrado Pablo, y la mujer ya no pudo controlarse y lloró. «¡Eres una!», le gritó el hombre a Laura. Agarró a la chica por los hombros y la arrastró hacia la puerta. Pablo actuó puramente en automático. Probablemente se dejó llevar por un impulso irresistible, porque fácilmente podría haber matado a su prometida, que había tratado tan mal a su madre. «¡Suéltame, no me lastimes! ¿Qué haces?», Laura empezó a patalear. «Te lo explicaré todo, Pablito. Viniste aquí con las manos vacías, y así vas a irte». Pablo lanzó a Laura del apartamento, seguida de sus zapatos. «Espera, te lo puedo explicar, Pablo. Espera, Pablo. Tienes todas mis cosas, mis joyas. No hay nada tuyo aquí, lárgate», gritó el hombre, haciendo temblar de miedo a su novia, ahora ex. Cerró la puerta de un portazo delante de su insolente nariz, quedándose unos segundos parado, intentando reprimir la rabia que corría como una lava al rojo vivo por sus venas. Su novia le estaba mintiendo, explotando a su madre. ¿Y por qué su madre permitía que esto sucediera? ¿Cómo podía? ¿Por qué le mentía? ¿Qué clase de cómplices son? Sin embargo, el hombre no podía hacerse estas preguntas ni enfadarse con su madre, que necesitaba atención médica. «Vamos al hospital, necesitas un chequeo». Pablo no sabía lo que hacía. Su mente estaba nublada. Estaba demasiado enfadado, decepcionado, destrozado. Solo en el auto se recuperó un poco y pudo hacerle a su madre las preguntas que le habían estado preocupando. «¿Desde cuándo sucede esto?». «4 meses», respondió su madre con voz distante. «No me juzgues, hijo. Quería que fueras feliz. Querías tanto a Laura y temía que te dejara y volvieras a intentar». La mujer lloraba, secándose las lágrimas de las mejillas. «Bueno, entonces todo empezó a suceder en automático. Me acostumbré, simplemente iba y lo hacía todo. Quería hablar contigo, pero no sabía cómo hacerlo». Doña Asunción le contó cómo Laura la amenazaba con dejar a Pablo si se negaba a hacer las tareas domésticas. Relató sus miedos, repitiendo varias veces que pensaba que lo hacía por el bien de su hijo, pero en realidad era diferente. «Mamá, en aquella época yo era un tonto, joven, infantil. Ahora han cambiado mucho las cosas.
soy diferente, he madurado. No quiero una mujer que no me quiera. Si Laura se ha comportado así, entonces no me quiere. ¿Y para qué necesito yo una mujer así? Dime, mamá. Hace tiempo que empecé a notar que Laura es especialmente cariñosa conmigo solo cuando le hago regalos. Por eso decidí aplazar el día de nuestra boda, para resolver mis dudas y ver si realmente era así. Al notar el mal estado de su madre, Pablo dejó de reprenderla, pues no era una colegiala. Estuvo de acuerdo en que lo había hecho por él, pero decidió hablar a fondo con ella más tarde y explicarle que no necesitaba esos sacrificios. Quería encontrar a Laura y castigarla por lo que le había hecho. ¿Cómo se atrevía? Pablo empezaba a enfadarse de nuevo e intentaba distraerse con algo. Tras un examen, a doña Asunción le diagnosticaron fatiga prolongada y le prescribieron un tratamiento para la hipertensión. Se aconsejó encarecidamente a la mujer que guardara reposo en cama, y Pablo persuadió a su madre para que aceptara contratar una enfermera que le hiciera todas las tareas domésticas para que pudiera descansar bien después de una vida tan maratónica entre dos casas. El hombre estaba afectado y dolido por el hecho de haber sido engañado tan fácilmente. En el fondo había sospechado de Laura, pero alejaba esas sospechas de todas las maneras posibles, intentando justificar su comportamiento, y en vano. Desde luego, era difícil sobrellevar otra traición, pero Pablo decidió que todas las cosas pasan y esto pasaría. Con su nuevo cargo, salía más temprano del trabajo y podía pasar más tiempo con su madre que antes. Se pidieron perdón durante mucho tiempo y prometieron ser sinceros el uno con el otro, pasara lo que pasara. Pablo no tenía prisa por buscar una nueva mujer, pero decidió que ahora sería muy cuidadoso en su elección y no se dejaría cegar por sus sentimientos. En cuanto a Laura, encontró su nueva felicidad. El hombre resultó ser rico, exitoso, tal como ella había soñado. Pero había un tirano y déspota acechando en su interior, que exigía a Laura más de lo que ella podía imaginar. Exigía y amenazaba con que, si ella desobedecía, sin duda aparecería en los titulares de las noticias criminales. Y cuando su belleza se marchitó por llevar una vida tan infeliz, simplemente la echó a la calle, y la mujer se vio obligada a regresar al pueblo. A menudo pensaba en el bondadoso Pablo y en su madre, y a veces se arrepentía de cómo había actuado, pero nada podía deshacerse. Y la felicidad imaginada, con la que tanto había soñado, la persiguió en sus pesadillas durante mucho tiempo.